cocinando. Suena la cortina musical porque se viene el politólogo Aurelio Argañarás con su columna hoy titulada El peronismo y la palabra. Hola Aurelio, buen día. Buen día, Marínez, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Comenzamos, Aurelio, te parece? ¿Cómo no? Bueno, en general Perón tiene una expresión muy clara sobre esta cuestión de la palabra, que además es conocido universalmente en el país. Dice: mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Algunas veces se ha interpretado esta expresión como una descalificación de la palabra, y en realidad creo que, proviniendo de Perón, un gran orador y un gran conversador, autor de textos donde ha pretendido explicar qué es lo que es el peronismo, sentar doctrina ante sus propios fieles, esa interpretación es inadecuada, y debemos pensar que en realidad Perón señala con claridad el vacío que tiene el decir sin hacer o el prometer sin realizar, que bueno, nosotros los argentinos y los integrantes del movimiento nacional tenemos un ejemplo paradigmático en ese sentido, con la famosa frase de síganme, no los voy a defraudar. Sí. Claro, o sea, la palabra Sí. puede ser vaciada de contenido y además arrojada a los chanchos, como dice el refrán, como una basura inútil que no merece el menor respeto ni la menor atención. Pero no se refería, no hablaba de eso. Hablaba de que lo que se señala, lo que se promete, lo que se dice, debe estar confirmado en la práctica, y que esa confirmación es lo que le da, lo que cierra el círculo de la palabra, o de la promesa, o del llamado a los compatriotas, al pueblo argentino, a respaldar una determinada política. Bueno, y creo que por un lado estamos en un problema en ese sentido, en un problema que tiene que ver con el discurso, que tiene que ver con el mensaje, que tiene que ver con qué hacemos con la palabra. Hoy aparece en página 12 una nota muy interesante. No perderían el tiempo los oyentes si le prestan atención, que se titula ¿Por qué es exitosa la sustitución de importaciones? Y se refiere a la política económica del actual gobierno y algunos logros muy significativos, como por ejemplo haber logrado que Whirlpool, la fábrica de lavarropas y de otros artículos del hogar, instale en el país una gran planta destinada a la importación, y renuncie a ser un establecimiento casi importador, que solamente se limite a armar componentes en el país. Bueno, también menciona otro caso de una empresa textil que prácticamente había cerrado durante el gobierno de Macri, completamente desalentada ante las políticas de Macri, que favorecían la importación, y cómo esa empresa reabrió, comenzó a trabajar con 100 obreros y hoy tiene 600. Bueno,
venimos viendo un cuadro en el cual, por distintas razones, el significado de estos logros están desdibujados ante la opinión pública. Creo que la principal responsabilidad de que así sea tiene que ver con la existencia de una interna feroz dentro del Frente de Todos que nunca ha sido superada y resuelta, en definitiva porque tiene que ver con la disputa de la conducción, del liderazgo del movimiento nacional. Y eso no se resuelve, no está resuelto, y pareciera ser que ocupa el foco de atención fundamental del liderazgo, de los liderazgos del peronismo, e impide inclusive tomar debida nota del hecho de que estos avances que el país ha podido tener, que son modestos, pero en algunas áreas, inclusive, aunque sean significativos, son sobre todo altamente prometedoras, como es la posibilidad que hemos hablado ya acá la vez pasada sobre el tema de Vaca Muerta, sobre el litio, como emprendimientos que pueden significar para el país un vuelco de fondo de su ecuación económica. Y sin embargo, como no hay unidad en la defensa de un proyecto, y no se pone todo el foco en defender ese proyecto y en corregir las cosas que se hacen mal, pero además en explicar, sobre todo en explicar al pueblo argentino las circunstancias globales y locales por las cuales estamos atravesando, en lugar de que los caudillos de los bloques internos se dediquen a sacarse los ojos unos a los otros. Entonces, esos avances que no son menores que los que se advertían en la Argentina en los primeros años de Néstor Kirchner, cuando todavía la desocupación pesaba, cuando todavía el salario no se había recuperado de la crisis del 2001, y en definitiva la diferencia entre una situación y la otra, y sabemos que la situación por la cual atravesó Néstor Kirchner le permitió a las fuerzas nacionales seguir gobernando durante 12 años, algo que también necesitamos ahora, porque digamos no existía el movimiento en ese momento, no estaba devorado por las disputas internas, y además era discursivamente claro y prometedor, y eso tiene una gran importancia. Tiene una gran importancia, y de alguna manera, si bien lo que ocurre en el terreno del internismo es lo más serio, también es importante advertir, porque eso nos da cuenta de la necesidad de un cambio sustancial en las fuerzas nacionales. También es necesario advertir cosas que son de alguna manera más constantes, que escapan al terreno de la interna, que de alguna manera afectan al conjunto del peronismo. Perón sabía que la palabra era importante porque fue con la palabra, acompañada por supuesto de hechos, que logró enamorar al pueblo argentino. Y ahora se habla mucho de enamorar, pero es como que no se comprende de qué se trata, o no se quiere comprender de qué se trata. Porque la palabra enamorar, digamos, usada, valga la palabra, digamos, para el uso político, la palabra enamorar significa necesariamente apelar a
planteos, a promesas, a perspectivas que puedan llegar al corazón del pueblo argentino. Yo he dicho algunas veces que no puede, que digamos la justicia social no puede ser como bandera, ¿no? No puede ser reemplazada por respaldar a los vulnerables. Porque el lenguaje expresa maneras de vincularnos con las realidades. Y nos vinculamos con las realidades de una manera muy diferente cuando hablamos de sectores que han sido sumergidos por un régimen social injusto, que cuando simplemente los calificamos de vulnerables como si estuvieran en esa situación como fruto de una especie de desastre natural. Claro. ¿No? Y lo único que hacemos pesar es digamos, una especie de sentimiento humanitario o de propuesta con contenidos humanitarios, pero no vinculándolos a una explicación que dé cuenta de que ha habido protagonistas sociales, clases sociales, explotadoras y entreguistas, que son las que han generado esa situación a lo largo de un proceso en el cual también el peronismo, porque recordemos los 10 años de Menem, ha sido un protagonista principal. El peronismo también ha sido un protagonista principal en la destrucción de la Argentina creada por Perón, de forma directa con Menem y en algunos casos de modo indirecto o por defecto. Entonces, esos procesos de deterioro de la situación estructural del país nos han colocado, hay que ver toda la película, no mirar la foto, nos han colocado en una situación de mayor indefensión frente a la presencia del capital extranjero y a la presión de los grupos de poder económico concentrado, que al no obtener una respuesta política firme y clara que reconstruya las fuerzas nacionales, ha colocado al país, cuando tiene una oportunidad como esta, en una situación de gravísima indefensión, donde es muy difícil gobernar, son demasiados los recursos que permanecen en poder de las clases dominantes, de las clases, de la banda de salteadores, que en realidad está representada hoy por Macri y compañía. Tienen demasiado poder y como contraparte no hemos sabido reconstruir el suficiente poder como para poder gobernar con más firmeza y con más solvencia, digamos, ¿no? Con más recursos, el principal de los cuales que no está es el respaldo activo del pueblo argentino. Es decir, el pueblo argentino está en una especie de actitud de desesperanza y de indiferencia, de rechazo a la política, que incluye a toda la política, y en esas condiciones el peso que adquiere a su favor, que adquieren los núcleos de poder económico concentrado, es fenomenal. Claro, indudablemente. Frente a eso, en lugar de buscar dónde están los problemas de fondo que nos impiden salir de ese marasmo, lo que se impone es una especie de lenguaje medroso que no está dirigido a las grandes mayorías del país, a las grandes masas. El que quiera escuchar los discursos de Cristina, de Alberto, en general, de la mayoría de los dirigentes peronistas actuales, y se proponga hacer un contraste entre lo que eran los discursos de Perón y de Evita, se va a encontrar con diferencias de discursos abismales en el contenido y en la forma. Y las dos cosas importan, porque yo no puedo creer que es lo mismo reclamar un avance contra la explotación de los trabajadores que hablar de la necesidad de incrementar la demanda agregada.
aunque en los términos económicos las dos cosas sean semejantes o puedan llegar a significar lo mismo, pero hablar de la demanda agregada cuando se hace referencia a la necesidad de incrementar a la tarea de incrementar el consumo popular o de restablecer un consumo popular que está muy menguado por la situación de desesperanza en que están colocadas sectores amplísimos de la sociedad argentina, y llamarle a eso necesidad de restablecer la demanda agregada pareciera ser un lenguaje que está pensando, cuando piensa en los interlocutores, está pensando en los empresarios o en los técnicos del CONICET, pero no en la grande masa del pueblo argentino, no en los ciudadanos de a pie. Y eso en cuanto a la forma. En cuanto al contenido, y creo que es notorio que no escuchamos hablar nunca más de imperialismo, no escuchamos hablar de independencia económica, la soberanía nacional es algo de lo cual se habla muy poco, y en lo cual se pone un énfasis digamos muy edulcorado, y entonces ¿cuál termina siendo la promesa? La promesa que llega a los oídos, o que no llega, del pueblo argentino, que estamos acá para crear trabajo y para poner platita en el bolsillo de la gente. Y esa no era la promesa del peronismo histórico. Con ese discurso no vamos a poder poner de pie al pueblo argentino y obtener el respaldo necesario para enfrentar a los enemigos de la patria. Ese contenido y ese lenguaje que está en hablar de la necesidad de incrementar el consumo, porque el consumo representa el 70% del PBI, o la alusión al problema bajo la forma de referencia a la demanda agregada, es un discurso para los empresarios. Es un discurso que persigue la pretensión de convencer a los empresarios de que deben soltar aflojar un poco el bolsillo, pero no le dice nada a las grandes masas, no ni siquiera las toma como interlocutoras. Entonces creo que el lenguaje que utiliza la política en el campo nacional hoy es un síntoma de una situación de la cual debemos salir. Si se quiere realmente construir una fuerza que enamore al pueblo argentino y que lo llame a una batalla por la realización del país. Bueno, Aurelio, muy interesante tu columna de hoy, Aurelio, como siempre. Bueno, gracias, María Inés. Bueno, un abrazo, Aurelio, gracias. Hasta el sábado que viene.